¿Cómo calcular infusiones de medicamentos, específicamente diaminas? Y vamos a iniciar con una infusión de adrenalina. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Importante conocer el medicamento, la presentación del fármaco, llámese que sea en forma de ampolla o frasco, y la dosificación que vamos a utilizar o que vamos a iniciar. Aquí en esta tabla tenemos un sinnúmero de medicamentos que son utilizados a nivel cardiovascular. Y vamos a ocupar de referencia lo que es la adrenalina. Se fijan que vienen de diferentes dosificaciones, microgramos por minuto 1 y otros vienen microgramos kilo minuto. Y de eso se trata de estos tutoriales, de saber cómo hacer los cálculos correspondientes. Les decía a ustedes conocer el medicamento, la presentación, la dosificación. Mencionamos que a veces es necesario conocer el peso, a veces no. Definir muy bien cuál es nuestro soluto, cuál es nuestro solvente. Soluto el medicamento, el solvente el líquido donde va a estar disuelto el medicamento. Y lógicamente saber calcular lo que es la velocidad de infusión. Llámese hacer una simple regla de 3 o conociendo lo que es la concentración del preparado, que en este caso debería de ser microgramos por microgotas. Vamos a ocupar como ejemplo lo que es preparar una infusión de adrenalina. La presentación viene de 1 miligramo en un cc o en un ml, un mililitro, y la dosis a utilizar en casos de bradicardia sintomática es de 2 a 10 microgramos minuto. En este caso no va a ser necesario el peso porque es microgramo minuto, pero algo muy importante es saber que debemos de iniciar con la dosis mínima e ir aumentando según la dosis respuesta. Vamos a ocupar una ampolla de adrenalina en 250 cc de solución salina y a través de una regla de 3 vamos a calcular la velocidad de goteo. Dijimos que tenemos una ampolla de adrenalina en 250 cc de solución y ocupar una regla de 3. Esto es algo muy importante que debemos de recordar, que un cc equivale a 20 gotas y que una gota equivale a 3 microgotas. Y tomando en cuenta lo anterior, para convertir de cc a microgotas lo multiplicamos por 60 y para convertir de microgotas a cc lo vamos a dividir entre 60. Otro aspecto importante a recordar es que 1 miligramo es equivalente a 1000 microgramos. Si comenzamos a hacer las equivalencias correspondientes, donde una ampolla equivale a 1 miligramo y por lo tanto a 1000 microgramos, y que al multiplicar los cc para pasar la microgota lo multiplicamos por 60 y nos da 15.000, hacemos una regla de 3 partiendo de nuestra dosis inicial que sería 2 microgramos minuto y hacemos una regla de 3. Si tengo 1000 microgramos en 15.000 microgotas, 2 microgramos, ¿cuántas microgotas son? Despejando X sería 2 por 15.000 entre 1000, nos da 30 gotas por minuto. Esa es la velocidad que podemos calcular utilizando ese preparado de 1 miligramo, perdón, de una ampolla en 250 cc de solución. Ahora, esa es una forma, esa es una regla de 3, pero también podemos establecer otra multiplicando la dosis por 15. Doctor, ¿y de dónde sale ese 15? Si utilizamos un preparado fijo, por ejemplo, la misma regla de 3, pero despejamos lo que son los ceros, ¿verdad? Y nos queda 2 por 15, 30, lo mismo que la anterior. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las dosis, siempre tenemos el 15 que explícame dónde sale, y aquí tenemos las microgotas por minuto según la dosificación. Pero si acaso ocupamos de forma muy constante eso. Una ampolla en 250 hace que la dosis por 15, pero lamentablemente eso es bastante constante porque va a depender
de los insumos del departamento va a depender de las características clínicas del paciente. Tomando en cuenta lo anterior, podemos establecer una ecuación más formal, más de memorizar, que sería la dosis deseada por el solvente en microgotas, entendiendo las microgotas, los cc multiplicados por 60, o bien el soluto del medicamento en microgramos, entendiendo estos microgramos como los miligramos por mil. Podemos nosotros hacer una tabla tomando en cuenta el preparado, tomando en cuenta lo que es el preparado, la dosificación. Aquí tenemos la cantidad total de microgotas, que son los solventes, la cantidad de microgramos y las microgotas a pasar por minuto. Si ustedes aplican todo esto que está acá con esta ecuación, automáticamente les va a dar los microgotas por minuto. Así que los invito a que verifiquen si esa información que está ahí es completamente veraz, cierta. Veamos este caso clínico: femenina de 50 años de edad con antecedentes personales patológicos de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, llevada al hospital, al área de emergencia, por haber presentado un síncope con signos vitales de 80-50, frecuencia cardíaca de 38 latidos por minuto, saturando 92% y una frecuencia respiratoria de 24 por minuto. La canalizamos, le ponemos oxígeno, le colocamos el monitor cardíaco que reporta un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Se le han administrado dosis de atropina, las cuales no fueron efectivas. Se solicitó un marcapaso transcutáneo, pero lamentablemente no había en el departamento, por lo que fue necesario preparar una infusión de adrenalina utilizando una ampolla en 100 cc de solución salina. Recordemos que como es nefrópata, tenemos que restringir los líquidos. Así que los invito a que pongan el video en pausa y antes de traten ustedes de calcular lo que es la velocidad de infusión de este preparado. Si nosotros hacemos una regla de 3 donde decimos que el 1000 microgramos, porque le estamos poniendo una ampolla, ahí en 6.000 microgotas, porque si multiplicamos los 100 por 60 nos da 6.000, e iniciamos con la dosis mínima que es 2, ¿verdad? Entonces hacemos la siguiente despegue. 2 por 6.000 entre 1000 me da 12. Y si quitamos los ceros, 3 ceros arriba, 3 ceros abajo, 2 por 6, 12 entre 1, 12. O si lo planteamos de esta forma, la dosis deseada, que sería 2 por el solvente en microgota, que sería 6.000, entre el soluto en microgramo, que sería 1000, y eso nos da las microgotas por minuto. Espero que así les haya dado a ustedes 12 microgotas por minuto. En el expediente lo planteamos así: adrenalina, una ampolla en 100 cc de solución salina al 0.9%, iniciar a 12 microgotas por minuto o 12 cc hora. Eso equivale a 2 microgramos por minuto. Si ustedes se fijan, el número entero de 12 microgotas es igual al número entero de cc hora. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a equilibrar primero. Tenemos 12 microgotas por minuto. Para igualar la bomba de infusión tiene que ser por hora. Por lo tanto, multiplicamos 12 por 60 y nos va a dar 720 microgotas en una hora. Ahora bien, si ustedes recuerdan esto, que para pasar de microgotas a cc tenemos que dividirlo entre 60, pues automáticamente nos da 12. Por lo tanto, si un preparado te da 15 microgotas por minuto y lo va a pasar a bomba de infusión, son 15 cc hora. Si te da 10 microgotas por minuto, sería 10 cc hora. Si te da 26 microgotas por minuto, sería 26 cc hora.
Bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que haya sido bastante de interés y sobre todo que lo pongan en práctica. Espero seguir subiendo tutoriales, así que muchísimas gracias por su atención y que no olviden darle like para motivarme a seguir subiendo estos tipos de videos. Muchísimas gracias nuevamente.